Vamos a hablar sobre la articulación del metatarso, más específicamente sobre el escafoides. Bien, el escafoides es el hueso más grande de la fila proximal del carpo. Se considera el hueso clave para la estabilidad entre la fila proximal y distal del mismo. El nombre proviene del griego escafón, que significa bote, esto debido a su forma peculiar. Una manera de entender tridimensionalmente su anatomía es pensar que su forma es como un tubo torcido y doblado en S. El hueso se divide en tres partes: el polo proximal, que se articula con el radio, la cintura, que está socavada por el ligamento radioescafo, hueso grande en la superficie palmar, y en la superficie dorsal, que está dividida por una cresta espiral longitudinal, donde se inserta la cápsula articular, y su parte distal, que se llama tubérculo, el cual tiene las articulaciones para el trapecio y el trapezoide y da lugar a inserciones para ligamentos importantes. El escafoides está cubierto 80% por el cartílago, distribuido en 4 superficies auriculares: la superficie proximal, que es convexa y articula la fosa escafoidea del radio; la faceta cubital, en forma de luna, que articula con la superficie lateral del hueso semilunar; la faceta distal y media cubital, que tiene forma oval y articula con la superficie lateral del hueso grande; y la superficie distal, que es convexa y puede estar dividida por una cresta en dos: una faceta medial, que articula con el trapezoide, y una lateral, que articula con el trapecio. Bien, aquí vemos dónde se encuentra ubicado el escafoides. Bien, vamos a hablar sobre los ligamentos. Bien, dentro del ligamento, la función principal del escafoides es la unión mecánica entre la fila proximal y la fila distal del carpo, y depende básicamente de sus articulaciones y de la estabilidad que le otorgan los ligamentos extrínsecos e interóseos. Bien, aquí vemos una primera imagen donde vemos la anatomía del escafoides. En la figura A es la vista palmar y la figura B la vista dorsal. Vemos las partes de las que consta. Bien, aquí tenemos una siguiente figura donde vemos las vistas múltiples del escafoides: la lateral, la proximal oblicua, la proximal, la medial oblicua, el medial, palmar, dorsal, dorso proximal y el próximo lateral. Bien. El escafoides tiene varias intersecciones ligamentarias. Ligamento radioescafosemilunar se considera un ligamento palmar extrínseco profundo y es una estructura atípica con respecto al resto de los ligamentos de la muñeca, debido a que no tiene características histológicas y mecánicas del ligamento. Forma un completo conjunto con el ligamento escafosemilunar interóseo, que se origina del tercio anterior de la prominencia interfacetaria del radio. Se dirige distal y personalmente hasta su intersección en la base de la articulación escafosemilunar por dentro de la articulación. Por dentro de la articulación se une mediante una porción membranosa con el ligamento escafosemilunar interóseo. Tiene unas delgadas expansiones seminoviales, radial y cubital en forma de ala delta, que se unen en el borde palmar del radio y que cubren los ligamentos corto y largo radiosemilunar. Todo esto sugiere que este ligamento en realidad no tiene una función mecánica de ligamento, más bien mesocápsula. Aquí vemos una imagen donde podemos apreciar las intersecciones ligamentarias del escafoides y la siguiente figura, el complejo escafosemilunar y sus relaciones con otros ligamentos radiocarpales palmares desde una vista radial. Bien, vemos el escafoides, vemos el radioescafo hueso grande, el palmar, radiosemilunar corto, semilunar y el dorsal. Arriba vemos las intersecciones del ligamento escafo hueso grande, del ligamento radioescafo hueso grande, entre otros. Bien, aquí vemos ligamentos palmares intrínsecos. Bien, el ligamento intrínseco palmar es el más radial de los ligamentos radiocarpales. Se origina proximalmente a la apófisis del escafoide. Tiene varias intersecciones ligamentarias. Se origina a la apófisis
estiloides del radio y a lo largo del borde palmar y radial del radio distal. Forma el piso y la pared radial de la articulación radiocarpal. Se dirige cubital hacia el escafoides, donde se insertan 2 puntos. El primero en la cintura de la superficie lateral, porción que es análoga al ligamento colateral radial, y en la superficie radial de la cintura hasta el límite palmar entre la cintura y el polo distal. En este sitio la cápsula articular es gruesa y la atraviesan vasos sanguíneos hacia el escafoides. El resto del ligamento se dirige palmar y distalmente hasta la cabeza del hueso grande, donde su inserción no es tan fuerte como el del escafoides. Bien, está el ligamento escafo-trapecio-trapezoidal, ligamento intrínseco que se origina proximal y palmar en el polo distal del escafoides, inmediatamente distal a la intersección del ligamento radioescáfolo-hueso grande. Y el ligamento escafo-hueso grande, ligamento intrínseco medio palmar que se origina en la superficie no articular palmar y lateral del polo distal, inmediato al ligamento escafo-trapecio-trapezoidal y al ligamento radioescafo-hueso grande. Se dirige en dirección oblicua, cubital y distal hacia el cuerpo del hueso grande, insertándose en la mitad radial de la superficie palmar proximal a la intersección del ligamento interóseo trapecio hueso grande palmar. Esto vemos en esta figura. Bien, ahora vamos a hablar sobre la vascularidad. Bien, dentro de la vascularidad, en 1938, Oblets y Coles reportaron la precaria vascularidad que tiene el extremo proximal del escafoides, y se han realizado muchos estudios más para identificar el patrón del flujo vascular intra y extróseo que confirman esta particularidad. Bien, aquí vemos una imagen de la vascularidad extraósea del escafoides, que es de la que vamos a hablar ahora. La vascularidad del carpo está formada por... Aquí está la vascularidad extraósea y vemos la imagen. La vascularidad del carpo está formada por una serie de arcos dorsales y palmares interconectados por ramas comunicantes de las arterias radial, cubital e interósea anterior. La arteria radial pasa de la muñeca entre el supinador largo y el palmar mayor para entrar al palma. De esta arteria surge la rama palmar superficial a nivel de la articulación radioescafoidea y distal al origen de la rama superficial. De allí emergen varias ramas pequeñas. Bien, aquí también vemos en la siguiente figura la vascularidad anterior lateral del escafoides. Después vamos a ver la vascularidad intraósea. El polo proximal es intraarticular, por lo que está completamente cubierto por cartílago y alino y tiene una sola unión ligamentaria, el ligamento profundo radioescafo semilunar. No existen datos de irrigación sanguínea a través del ligamento, por lo que depende principalmente del flujo intraóseo. Las ramas dorsales que entran a través de la tuberosidad aportan del 20 al 30% del flujo distal del escafoides. No existen ramas intraóseas con comunicantes entre los vasos palmares y dorsales escafoides. Aquí vemos dos imágenes, donde vemos el aporte sanguíneo intraóseo del escafoides y donde vemos la vista lateral que muestra la alineación carpal. Bien, vamos a hablar sobre la cinemática del escafoides. Bien, la cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin tomar en cuenta las causas. El movimiento de la muñeca es el resultado de la interacción y suma de movimientos individuales de cada uno de los huesos del carpo. Esto no solo permite el entendimiento de las lesiones desde el punto de vista de ciencias básicas, sino también desde el punto de vista clínico. La fila distal del carpo se mueve como una unidad. Los huesos de la fila proximal están menos unidos entre sí, sin embargo se mueven sinérgicamente, por lo que también se consideran como una unidad que actúa como un segmento intercalado entre la fila distal del carpo y el radio, donde el escafoides es el hueso clave para el movimiento de la muñeca. Si se toma en cuenta solo la parte central del carpo, el movimiento de la articulación mediocarpal y radiocarpal proporciona solo 1/3 del movimiento de la muñeca. Los 2/3 restantes, cerca del 60% de la flexión, ocurre en la articulación semiluno-hueso grande. En el movimiento de la parte lateral del carpo, más de 2/3 partes del movimiento total ocurre en el intervalo radioescafoideo.
La articulación distal del escafoide se encuentra en posición palmar con respecto a la articulación proximal, lo que produce que durante la flexión el escafoide tenga un movimiento de flexión con carga axial de la muñeca. Durante la extensión de la muñeca el escafoide se extiende en promedio 50 grados, se supina 6 grados y se desvía radial 4 grados. Durante la flexión el escafoide se flexiona 58 grados, se desvía cubital 18 grados y prona 10 grados. Este movimiento tan complejo del escafoides está controlado por el ligamento radioescafo, hueso grande que evita que exista flexión pura en el movimiento del escafoides. Esto produce que el escafoides no solo tenga movimiento de rodamiento, sino también de deslizamiento entre el polo proximal y el radio, lo que explica por qué el contacto entre ambos huesos cambia de una posición radial a una palmar y cubital durante el movimiento de la muñeca de flexión y extensión. Bien, esto ha sido todo acerca del escafoides. Muchas gracias.